a nuestra novena sesión del seminario Religión, Ciudad y Espacio Público que desarrollamos en el programa de la religión vivida del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Hoy tenemos el gusto de tener a Néstor da Costa con nosotros. Para quienes nos vienen siguiendo, les comento, en este espacio, con motivo de un proyecto de investigación sobre religión y ciudad, venimos entrevistando a distintos especialistas de Latinoamérica, de Argentina y de Latinoamérica, sobre la temática, y bueno, y eso en parte es una excusa y un gusto poder conversar con colegas con importante trayectoria en el área. Así que bueno, Néstor, un gusto tenerte con nosotros. Gracias por la invitación, el gusto es mío, sin duda, compartir con ustedes. Si les parece bien para el público que se sume, que todavía no conozca la trayectoria de Néstor, hago una muy breve presentación. Néstor da Costa es doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Deusto en España y licenciado en Sociología por la Universidad de la República en Uruguay. Es profesor de alta dedicación del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay, donde dirige el Instituto Sociedad y Religión y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 en este país. Conforma el equipo académico el doctorado internacional en religión, cultura y public life, vida pública, un programa en conjunto entre la Universidad de Padua y de Turín en Italia, la Universidad de Nicosia de Chipre y la Universidad Católica del Uruguay. Se especializa en el estudio de fenómenos religiosos desde la perspectiva de las ciencias sociales, es autor de numerosas investigaciones y publicaciones en este área. Ha obtenido becas de estudio en universidades de Europa y Estados Unidos. Ha coordinado proyectos de investigación internacionales con universidades europeas, norteamericanas y latinoamericanas y dictado cursos de universidades en Europa, Estados Unidos, América Latina y China. Fue presidente en 2 ocasiones de la Asociación de Ciencias Sociales de la región de América Latina, eh, anteriormente del Mercosur, y es también uno de sus socios fundadores. Así que, bueno, muchísimas gracias, Néstor, por participar. Ale, si quieres decir algunas palabras antes de darle la palabra a Néstor. Bueno, ¿qué puedo decir de Néstor? Es un gusto tenerlo acá. Yo diría que tuvimos la suerte en estos webinarios de tener no solamente especialistas, sino verdaderos referentes latinoamericanos en el estudio de la religión. Y bueno, Néstor sin duda es uno de los más destacados referentes latinoamericanos. Si Renzo Piovarte fue como el iniciador básicamente de los estudios de la religión desde la antropología en el Uruguay, bueno, Néstor lo fue desde la sociología, ¿no? Es un verdadero pionero desde la sociología en el estudio de las religiones en Uruguay y fue quien tuvo la idea de fundar la asociación, digamos, cuando estábamos haciendo creo que las terceras jornadas en Buenos Aires, vino Néstor con la idea de, bueno, ¿por qué no hacemos una asociación? Hacemos las próximas en Uruguay, las cuartas en Uruguay y hacemos una asociación y bueno, y lo hicimos. Así que bueno, creo que entre todos los méritos académicos que tiene Néstor, también está este de haber propuesto la idea de hacer esta asociación, que bueno, después la llevamos adelante varios de nosotros con bastante trabajo, pero la idea original fue suya, así que bueno, creo que es otro mérito que hay que añadirle a los muchos que ya tiene y que reseñó Pilar. Así que bueno, nada, es verdaderamente un gusto tenerlo porque además de ser un distinguido colega, es una gran persona y todos lo apreciamos. Así que bueno, es un gusto tenerte acá, Néstor, y gracias por aceptar, digamos. No, gracias por la invitación y por estos demasiado generosos conceptos. La verdad que charlar siempre sobre lo que hacemos, investigamos, desarrollamos es bueno y esta idea que nació con la asociación de escucharnos entre los latinoamericanos, de saber en qué estamos produciendo, de saber qué estamos haciendo, me parece siempre muy enriquecedora y que nos abre perspectivas. Alejandro decía cuando fundamos la asociación, él también es socio fundador de la asociación, veíamos que no nos leíamos entre nosotros, prácticamente no nos conocíamos. Ahora tenemos una red vasta, sabemos más o menos qué publica el otro, qué está, qué temas, qué proyectos,
Es cierto que la tecnología permite mucho más eso ahora, pero la asociación contribuyó a esto, a que podamos dialogar. Bien, arrancamos un poco a charlar, a reflexionar sobre lo que tenga que ver con mi trayectoria de investigación en relación a religión, ciudad y espacio público. Cuando me invitaron, lo primero que pensé es, yo nunca trabajé específicamente sobre ciudad y espacio público. Y después me di cuenta que trabajé un montón. Eh, no conceptualizando el asunto, pero sí en que todas las temáticas se cruzan. Mi trayectoria es muy curiosa quizá, y está marcada por una palabra, que es la palabra laicidad. Uruguay tiene un modelo que asumió de laicidad muy a la francesa. Y mi trayectoria empieza cuando yo empiezo a salir del país y me doy cuenta que, por ejemplo, en la calle Corrientes se venden revistas religiosas, cosa impensable el 18 de julio en Uruguay, ¿no? Hace ya muchos años, sigue siendo igual. Y empiezo a decir, pero ¿qué pasa? Que nosotros la religión la tenemos como vivida como a escondidas, como pidiendo permiso, no hay en lo público espacio para esto, y uno cruza a Argentina o a Chile, que fueron mis primeras idas al exterior, y uno encuentra otras sociedades. Y ahí empecé a preguntarme cómo es esto de que se vive lo religioso tan distinto en Uruguay que en Argentina y en la región, y después que en el resto del mundo. Y ahí empecé a preocuparme por, bueno, todo ese proceso de secularización uruguayo que tiene una concreción en un proceso de laicización muy distinto del resto de América Latina, con una temprana privatización de lo religioso. En 1919 se separan la Iglesia y el Estado, después de un largo proceso que arranca por 1865 por ahí, de confrontación entre las élites emigradas y las élites locales que se formaban en Francia y que tenían como ideal, Uruguay tenía que ser Francia, ese era el ideal de país para las élites que formaban el Uruguay moderno, fines del 19, comienzos del 20. Sus cartas así lo reflejan, el modelo de universidad, el modelo de mi generación y algunas más después, hasta mi generación, en el liceo teníamos 4 años de francés, nada de otro idioma, era castellano y francés. Y ese era un poco el ideal de una laicidad muy a la francesa, muy privatista de lo religioso, con poca expresión pública relativa de lo religioso, ¿no? Uno va a las procesiones que hay normalmente en cualquier ciudad latinoamericana y le parecen extrañas para Uruguay. Uno va, como me pasó en una universidad pública en Estados Unidos, que tenían en medio un templo y con mentalidad uruguaya lo primero que uno dice, ¿qué hace esto acá? Es incompatible lo público con lo religioso. Y ahí nos encontramos con el confuso término de lo público en Uruguay, donde el Estado fue en ese modelo a principios del siglo XX, fin del XIX, es el gran actor integrador, generador de oportunidades, igualador, dador sentido. El Estado uruguayo, de lo que se llamó eso, la primera modernización, te cubría todo. Si nacías hijos, te pagaba por los hijos mensualmente. Escuela gratis, secundaria gratis, universidad gratis, salud pública gratis y hasta entierro gratis si era necesario, ¿no? Entonces, un Estado benefactor que cubría todas las áreas y que le disputa a la Iglesia Católica espacios de control y de manejo simbólico de la sociedad y de manejo real también, ¿no? En ese proceso que empieza en 1865 hay varias etapas, una de un conflicto intelectual entre racionalistas, los clubes racionalistas fueron muy potentes en Uruguay, igual que la masonería, que lo fue y lo sigue siendo potente en Uruguay, que tiene una postura más laicista que laica. Y ese proceso tiene hasta el destierro del obispo de Montevideo en Uruguay, en la Argentina, por 2 años, una ley que era la ley de conventos por la cual se prohibía la existencia de toda organización que tuviera por objetivo rezar solamente y el ingreso de personal religioso que no fuera oriental, que no fuera uruguayo. Este, Era la idea del fundamento del proyecto es maravilloso, se pierden manos para la construcción del país en esa cosa tonta que es encerrarse a rezar, ¿no? Inútil y sin sentido. Eh, Eso fue una matriz muy fuerte en debates de la época intelectuales con los clubes racionalistas y el club católico que enfrente debatía también con ellos. Una pugna simbólica muy importante, el paso a control por parte del Estado de los cementerios,
del registro civil, el casamiento civil previo al religioso, y ahí los curas iban presos porque se iban casando antes que el religioso. Una y un peso simbólico de algo que me parece genial citar, que es lo que se llamó los banquetes de la promiscuidad. ¿Qué eran los banquetes de la promiscuidad a fines del siglo XIX? Eran convocatorias que se hacían en los diarios racionalistas o por los clubes racionalistas en los periódicos de la época a comer un asado el día Viernes Santo en la esquina opuesta a la catedral. Era maravilloso. La capacidad simbólica de eso lo expresaba todo, ¿no? Este, Increíblemente, pese a toda esa confrontación, nunca hubo hechos de sangre en términos de estos, pero bueno, eso llega a que en el siglo, comienzos del XX, se da la separación en la Constitución del XIX de la Iglesia y Estado totalmente, el Estado queda completamente, el Estado queda libre de lo religioso del Estado, y además, hablando de lo público, hay dos cosas más que cambian. Cambian los nombres de los feriados. En Uruguay, el 25 de diciembre es el Día de la Familia. El 6 de enero es el Día de los Niños y la Semana Santa es la Semana del Turismo. Se laicizan, se saca de lo público todo lo que sea religioso y de la identidad nacional. Y también se cambia el nombre de más de 30 pueblos. Quizá algunos conocen Maldonado por Punta del Este. A los que nacen en Maldonado se les sigue diciendo Fernandino, porque era San Fernando, pero se les puso un nombre laico. O sea, 30 pueblos cambiaron de nombre. Entonces, lo público ahí como nada de lo religioso puede estar en lo público. ¿Mm? Y después cuando uno piensa en la ciudad también, bueno, se removieron los crucifijos de todos los hospitales públicos y lugares públicos, no hay ningún tipo de juramento público de legisladores, o sea, que tenga que ver con lo religioso. Y cuando uno ya habla de la ciudad y el espacio público, hay calles con nombres de obispos o personajes importantes del catolicismo, pero son calles que son parte de una especie de memoria común. Sin embargo, cuando hay debate por los símbolos públicos, quizá uno de los más fuertes fue el debate de lo que llamamos la Cruz del Papa. Si alguno viene por Montevideo y pasa por Tres Cruces, que está la terminal de autobuses internacional, se va a encontrar una enorme cruz de 30 metros de altura y al pie está una estatua de Juan Pablo II, que es muy raro para el laico uruguayo, pero fue un debate enorme porque fue cuando Juan Pablo II viene a Chile y a Argentina por el asunto del Canal del Beagle en el 87 y pasa por Uruguay 24 horas. En esas 24 horas da una misa campal donde hoy es la Terminal Tres Cruces, que antes no estaba, donde para asombro de todos van 250.000 personas en un país pequeño, una ciudad pequeña como esta. Fue una enormidad que asombró primero que nada a la Iglesia Católica, que ni se lo esperaba, y también a todo el mundo. ¿Cómo es que en un Uruguay ateo, laico, como no religioso, hay tanta gente que va a ver un papa? El presidente de la época, que no era creyente y no es creyente, Julio María Sanguinetti, propuso, en términos simbólicos, salíamos de la dictadura, la cruz como el espacio de encuentro y de reconocimiento a lo que había sido la visita de un líder que progonaba la paz y venía a firmar la paz entre países hermanos y que quedara allí donde estaba establecida en pleno centro. Eso fue un enorme debate. La Cruz, quien tenía que decidir ahí era el legislativo del departamento de Montevideo, entonces se debate en el legislativo departamental que no puede ser porque viola la laicidad, porque el espacio público, porque lo religioso tiene que estar en lo privado. Finalmente se vota que no, que la Cruz no puede quedar ahí. Sin embargo, después el Parlamento Nacional dice, esto no es un asunto solo de Montevideo, es un asunto del país. Entonces vamos a debatirlo a nivel nacional. Y de vuelta, como nunca, debates enormes, ruptura de posturas internas entre los partidos, la masonería que sale públicamente a decir que es un atraso, senadores que dicen que es oscurantismo, que es confesionalizar el Uruguay, que la laicidad no se puede, y finalmente la cruz queda allí en el medio, ¿no? Un símbolo muy, muy, muy visible, un enorme, pero debate muy ríspido, ya está estudiado y aplicado eso hace tiempo, muy interesante de cómo lo religioso en lo público en Uruguay también en lo público físico, en lo urbano, también genera rispideces, debates, levanta posiciones que están más o menos ocultas. Unos años después, el primer alcalde de Montevideo de la izquierda levanta, a pedido de un grupo de afrorreligiosos, religiones afrobrasileñas, afroamericanas,
una estatua a Iemanjá sobre la Rambla de Montevideo. Para lo cual, extrañamente, no hubo ningún debate. Nadie estuvo en contra. No hubo rasgadura de vestiduras, no era que el país iba a volver un bandista, no, nada de eso pasó. Lo que también ponía de reflejo que el mayor rispidez antirreligiosa tiene que ver con la Iglesia Católica y no tanto con otros cultos. Eso pasó y quedó allí como si nada. Hace poco, ahora, pongamos 6 7 años, ya no lo recuerdo, hay un grupo de católicos que se reúne en la Rambla a rezar una vez al mes un rosario, y al que invitan siempre al cardenal y suele ir. Ese grupo de católicos propuso establecer una imagen de la Virgen allí en el espacio público de la Rambla montevideana y fue al legislativo departamental. El mismo debate que hacía 30, 40 años sobre la violación de la laicidad que implicaba poner una imagen religiosa en lo público. Lo interesante es que no hubo debates que a mí me hubiera gustado que hubiera de cómo eso era un asunto de apropiación o no de un espacio público por una religión, sino que era sí o no, y viola la laicidad. Y se votó negativamente. O sea que hace 8 o 10 años esto no se votó y quedó allí. A partir de eso, un grupo de legisladores de Montevideo propusieron crear una norma que impidiera la instalación de imágenes religiosas en la esfera pública. Fue debatida y no llegó nunca a presentarse como proyecto de ley porque no iba a tener mayorías, pero se llegó a eso, vamos a zanjar esto definitivamente. Montevideo no puede tener imágenes religiosas en lo público, ¿no? Y eso es un asunto muy, muy, muy interesante de cómo se dio la discusión y cómo el asunto de la laicidad, entendida acá de una forma muy restrictiva, más, siguiendo a Micheline Milón, más como laicismo, más como prejuicio antirreligioso e incapacidad de poder mostrar en lo público la religiosidad. Acá pasa cualquier cosa de ese tipo y enseguida hay legisladores que salen y gente de la masonería básicamente que sale a decir, de ninguna manera puede haber algo religioso en lo público, y menos con fondos públicos, aunque todos estos casos eran con fondos privados. Entonces, esa tensión está siempre presente en el Uruguay actual, un Uruguay que siempre cuento esta anécdota de una colega mía, que debemos tener casi la misma edad, un poco menor. Cuando era chica iba a una escuela pública, que es el 80% de la matrícula educativa en Uruguay, y había tomado la comunión y llevó a la escuela sus estampitas, toda contenta para compartir con sus compañeros de clase. La maestra se las sacó, las rompió y las tiró a la basura porque eso era violar la laicidad, introducir algo religioso en la escuela pública, ¿no? El Estado y lo público en Uruguay están demasiado confundidos. Lo público como polis, como construcción colectiva de los diversos, y el Estado como otro asunto. Sin embargo, en Uruguay se tiende a confundir Estado y público, como si fueran lo mismo, ¿no? Otro elemento interesante en función de la laicidad, y este es muy nuevo, creo que es del año pasado, eh, un grupo de adventistas del séptimo día planteó en la Universidad de la República, en la Universidad Estatal, que no le pusieran controles, no me acuerdo ahora si eran los días viernes o los días sábados, evaluaciones, porque por su religión era el día a respetar. La universidad le dijo que en virtud de la laicidad eso era imposible, que cada se arreglaran que la laicidad era lo que nos une a todos y esto es una cosa particular de unos privados que no tenía nada que ver con la convivencia. Por primera vez sucede que se hace una demanda judicial y la justicia falla a favor de los adventistas, lo que toda una conmoción y por supuesto la Universidad de la República apela en contra de ese fallo que vuelve a perder. Y es la primera vez que pasa algo así, que prima el derecho universal del artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de expresar y vivir su religiosidad sin discriminación, en la justicia uruguaya. De hecho, los colegas judíos de mi edad y otros siempre fueron a escuela pública o escuela judía y se fumaron o a liceos públicos y a liceos y a universidad pública y perdieron la posibilidad de respetar el Shabbat. Sin embargo, eso empezó a cambiar en la justicia al menos, ¿no? No en el comportamiento
privado de la gente. La gente tiene otro comportamiento distinto, ¿no? También Uruguay construyó para desplazar esa religiosidad hacia lo privado, construyó desde temprano una religión civil de la uruguayés, ¿no? Donde el Estado es el máximo intérprete de la voluntad popular, es el único que nos une, perdón. Es casi jacobino en principio, es el único que puede representarnos y frente al cual hay que abandonar todo, 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 ¿no? Hace unos años también vinieron 5 familias de Siria, era un asunto simbólico con el conflicto, etcétera, que tenía muchos niños. Y una niña fue a la escuela con el hijab, y fue el propio expresidente Sanguinetti, aquel que propuso la cruz, argumentó que no podía de ninguna manera ir a la escuela pública con un símbolo religioso, porque ofendía a los demás. Finalmente se le admitió en la escuela pública porque la única definición de laicidad que hay en Uruguay legal es una ley de educación del año 2008 en un artículo que es muy amplia y que está abierta a que todo el mundo exprese y piense críticamente sobre estas cosas. Pero este reflejo está siempre presente, siempre está en la vuelta, ¿no? Eh, en esa época, Uruguay, fines del siglo XIX, comienzos del XX, un paso atrás de nuevo, el Uruguay es una integración de gente que viene de muchos lugares, de criollos y de gente que viene de 58 lugares migratorios distintos del exterior. Y allí, el Uruguay creó una cosa que para mí fue muy, para mí no, para los que lo han trabajado, ha sido muy exitosa, que es lo que se llamó la sociedad hiperintegradora. Construir de eso un ser nacional uruguayo. Un ser nacional uruguayo para el cual el principal agente de educación, pero también de creación de ciudadanos, es la escuela pública y la universidad pública y el liceo público, que tiene que ser necesariamente laico y que no puede haber nada religioso dentro de él. No puede ni hablarse de las religiones, es un escándalo si se habla de las religiones en el escenario público. Y ese modelo hiperintegrador generó lo que después se llamó la mesocracia, que todos tendiéramos por eso somos tan medidos y a veces grises los uruguayos, todos fuéramos tan medidos, nadie sobresaliera mucho por sobre otros, una cultura que el sobresalir era mal visto, no había que mostrar públicamente, no había que ser ostentoso. La escuela pública tiene, quien va a una escuela pública en Uruguay está obligado a ver una túnica y una blanca y una moña azul. El objetivo original de eso era esconder las diferencias, para que nadie pudiera ser discriminado por las diferencias sociales. Todos éramos iguales frente a la escuela, ¿no? Y por ejemplo, los edificios públicos no podían ser pintados de otro color distinto al de la piedra con que eran construidos. Es esa matriz de hiperintegrarnos todos en una cosa común donde abandonáramos los idiomas de origen del Véneto, del Piamonte, de Galicia, de Andalucía, de Rusia, de Francia en un solo ser común que además tenía en el Estado y los partidos políticos los grandes actores incuestionables, a través de los cuales había que hacer todo, y había que abandonar las pertenencias particulares para adherirse a ese Estado hiperintegrado. Y entre los símbolos de esa religión civil es muy maravilloso el himno a nuestro prócer. Artigas, saben que nuestro prócer lo echamos, lo exiliamos y él nunca quiso volver al Uruguay. Pero bueno, lo tenemos allá en el altar, ¿no? Y el himno a Artigas es maravilloso porque empieza diciendo así: el Padre nuestro Artigas, Padre nuestro, Señor de nuestra historia, para la patria un genio, para la historia un genio, para la patria un Dios. ¿No? Una religión civil que tenía en su altar máximo Artigas, incuestionable. Es muy interesante que hace unos 20, 30 años el Cuarteto de Nos, una banda de música que quizá conozcan, hizo una canción que se llamaba El día que Artigas se emborrachó y fue un escándalo. Quisieron prohibirla y todo, y ya es historia antigua, pero eh, Artigas es nuestro prócer creado para tener un altar común, un panteón común. El Estado es el gran articulador de todo. Si el Estado no está, lo privado siempre es cuestionable. Eh, y esa religión civil, bueno, el himno a la bandera, la escuela pública. Recuerde que nosotros no somos Uruguay no es un país sin nombre. Es la república que está al oriente del río Uruguay. O sea, para Uruguay lo importante es ser una república, no el nombre. En Uruguay, el Banco del Estado se llama Banco República, en Argentina se llama Banco Nación.
Ustedes hablan de la nación, nosotros hablamos de la república. Porque la organización republicana al estilo francés implica el ciudadano republicano, austero, comprometido con la construcción de la polis, y el régimen como identidad más que como un formato institucional. Entonces, la república tiene que ser necesariamente laica. La separación iglesia-estado en Francia, las leyes del 5, si no me equivoco, la Constitución o la ley dice algo así como la república, miren Francia también, la república, no dice el Estado francés, no reconoce ninguna religión. La redacción uruguaya, que se pensaba que iba a ser terrible y tremenda, terminó como era una negociación de toda una constitución nueva, con un enunciado muy plural, que es el Estado uruguayo no sostiene religión alguna, o el Uruguay no sostiene religión alguna y respeta el más amplio libertad de cultos en todo el territorio nacional. Y una cosa que se perdió, que perdieron de la gente que quería una privatización mayor, es que todos los edificios construidos con los fondos del erario público hasta ese momento quedaban para la Iglesia Católica. En Francia no es así, los edificios son del Estado, o sea, Notre Dame se quemó y es el Estado el que tiene que arreglar. Aquí eso no se logró, pero el principal autor y líder de la construcción del Uruguay moderno, José Valle Ordóñez, terminado este proceso, sacó una editorial de página entera el domingo siguiente diciendo, ahora vamos por los bienes de la iglesia, ¿no? Eso no sucedió nunca, pero ese es el contexto de creación de la identidad laica uruguaya, donde se cruza con lo urbano, con lo público, desde un tipo de categorías. Eh, Nosotros hicimos en este tiempo algunos seminarios internacionales y proyectos de laicidad comparativos con Europa, con América Latina, con Estados Unidos, para intentar visibilizar otras miradas, con América Latina, otras miradas. Y eso ha dado para debates y eso, pero todavía sigue siendo muy, muy fuerte en Uruguay ese asunto. En mi trayectoria de investigación hay un cambio. Algunas veces he dicho que quise alejarme de la laicidad, pero es como Lelutier, me atrae de nuevo, suéltame pasado, me atrae de nuevo al tema porque aparecen nuevos eventos. Pero en un momento dijimos, bueno, ya sabemos lo que dice la gente en las encuestas, ya tenemos los macrodiscursos más o menos estudiados, ¿y qué pasa con la vida cotidiana? ¿Qué pasa con el día a día de la gente? Aquellos que se definen, por ejemplo, católicos en una encuesta, ¿qué es eso? ¿Es lo mismo que piensa el líder religioso que deben ser los católicos a lo que son? Y ahí nos ayudó mucho el concepto de religión vivida de Hamerman y Maguire y Orsi, que nos permitió a un grupo de universidades católicas, todas ellas, después de cuentas, la Católica del Perú, la de Córdoba, la de Montevideo y el Boston College, armar un proyecto internacional que se llamó Religión Vivida en los centros urbanos de América del Sur. Que los centros urbanos eran Córdoba, Lima y Montevideo. Y el proyecto consistió en intentar comprender cómo es el día de una persona creyente, no creyente, creyente en catolicismo, creyente umbandista, lo que fuere. Y consistía en una entrevista larga con una persona. Esa entrevista larga, a los 20 días había una llamada telefónica, un contacto, y a los otros 20 o 30 días otra entrevista larga. Eran como 3 horas de entrevistas o 4 en total. eh, que empezaba así: contame cómo es un día normal tuyo. Te levantás y qué. Entonces ahí era lo que hacía cotidianamente: familia, niños, parejas, no parejas, trabajos, desplazamientos en la ciudad, cómo los hacía, etcétera. Y qué significaba lo religioso en eso. No qué le decía a las instituciones que debía hacer, qué significaba lo religioso para ellos en lo cotidiano, ¿no? Y esa separación público-privada que uno tiene tan claramente marcada cuando habla de laicidad, empieza a encontrar que para la gente lo público también es lugar de vivencia de lo religioso, que se difumina un poco ese borro. ¿Mm? La gente reza en el ómnibus, reza en el trabajo, tiene presente a Dios en esos lugares, reza en el trabajo, aunque el trabajo es un empleo público, ¿no? Obviamente. Lo que no hace es proselitismo, porque eso está muy mal visto en Uruguay, pero sí para la vivencia cotidiana no hay esa distancia entre lo público y lo privado. Para la expresión pública, regida ya por reglas colectivas y todo eso, sí, pero la vivencia cotidiana nos hace pensar que la categoría tan propia está de la modernidad entre lo público y lo privado
tiene por lo menos otro significado, ¿no? Si bien la gente después públicamente, si va a un culto, lo que sea, lo hace dentro de los códigos culturales uruguayos, en su cotidianeidad vive la religión o lo religioso o lo espiritual con no como espacios compartimentados, sino como asuntos que son parte de la vida propia, de un todo cotidiano. En ese sentido, la investigación nos permitió muchas cosas, entre otras asombrarnos de que la gente quisiera hablar tanto. Porque entrevistas de 3 o 4 horas no estaban pensadas ni soñando, los costos se nos fueron de grabaciones en esa época, hoy hay inteligencia artificial, pero en aquel momento no. Y encontramos dos cosas maravillosas, la gente de todo tipo, me acuerdo de una entrevista que le hicimos a un señor ateo acá en Uruguay, maravillado de poder hablar esto con alguien, de su creencia atea, era del Partido Comunista, pero que nunca había podido hablarlo porque si lo hablaba en el partido lo miraban mal, porque la religión no se habla en la política. Los católicos, los creyentes, si lo hablaban en la iglesia, el pastor le decía, si tenía dudas, el pastor le decía lo que tenía que, o el cura, lo que tenía que hacer y lo que tenía que creer. Y en la familia, como las familias latinoamericanas son muy plurales también en términos religiosos, y había distintas confesiones, tampoco encontraba un espacio donde hablar. Entonces, encontramos que la gente no tiene dónde hablar de esto, del sentido de lo religioso. No tiene un lugar donde pueda hablar sin ser cuestionado, donde se sea escuchado, ¿no? Donde se le dé no donde vaya, tenés que hacer esto. Bueno, no. Y eso fuimos de alguna forma terapeutas en esa charla, en cuanto a que recibimos una cantidad de información, y ya les digo, al final decía, me hicieron pensar tanto y esto no lo puedo hablar nunca. Eso fue como una cosa que nos llamó mucho la atención de cómo no hay espacios para esto. Y termina siendo un asunto casi privado interior, en el sentido de que no hay con quiénes, ¿no? Me acuerdo de algunos entrevistados que habían dejado la Iglesia Católica, que se definían como espirituales, se cultivaban espiritualidad, pero que decían, mira, vas a la iglesia, tenés que creer en lo que te dicen, de la manera que te dicen y practicarlo como te dicen. Y tu crecimiento espiritual nadie se preocupa, ¿no? Ese fue un clic de una entrevista que nos pareció muy elocuente de los desencuentros que hay con las instituciones religiosas, y aún aquellos que se quedaban en las instituciones religiosas, se definían como parte de ellas, se definían haciéndose cargo de las distancias, de las cosas que no compartían. Y lo otro también es la hibridación. Hugo Rabia tiene un artículo que se llama La falacia de la congruencia religiosa, ¿no? Quizá muy impregnados por los discursos de las instituciones y sus líderes religiosos, uno piensa que si uno es católico, evangelista, umbandista o lo que sea, se comporta de determinada manera y asume determinadas creencias. Y resulta que no. La gente conjuga en su propia vida las cosas que son válidas para su propia experiencia. No hablemos de los dogmas católicos o de la moral social católica, que las distancias son enormes, pero siempre me acuerdo de una señora que entrevistamos en Córdoba, que pertenecía a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, pero en su casa había algunos símbolos, pero en su dormitorio estaba, no me acuerdo qué virgen era ahora, si era Guadalupe o, no sé, Luján, pongámosle ya que era argentino, que no era algo propiciado por la Iglesia de los mormones. Pero para ella la Virgen era intocable, era parte de su fe, por más que fuera activa participante de la comunidad mormona. Entonces también aprendimos que los límites son más de las instituciones que de las personas. Y los individuos somos los que terminamos, no con independencia, pero sí con cierta autonomía, este, eh, incorporando y conjugando en primera persona aquello que es válido en mi vida. Y también de lo religioso. ¿Mm? Es válido creer tal cosa o tal otra, tiene sentido en mi vida, no ya lo que puedan decir que tiene que ser, ¿no? Y eso también nos ayudó a pensar que también esto en lo público y lo privado la gente lo vive con un continuo que no es el continuo analítico que los sociólogos hacemos rápidamente. Este, eh, entonces creo que esos dos, para quedarme solo en dos trayectorias, en dos elementos,
este, laicidad y religión vivida, me permitieron cruzar permanentemente lo público sin haberlo conceptualizado mucho, o casi nada. Cuando ustedes me plantearon reflexionar sobre esto, me apareció todo esto, que estaba ahí, en las investigaciones, en la historia de lo que hemos hecho, y que me parecía, de repente podía ayudarnos para compartir en esta charla y dialogar. Yo creo que me quedo por acá para no abundar más, pero me encantaría charlar, si les parece pertinente. Muchísimas gracias, Néstor. Súper interesante y un poco algo que creo que va siendo un continuo en estas charlas es que a muchos de ustedes, algunos de ustedes tienen algunas investigaciones, quienes hemos entrevistado tienen algunas preguntas más específicas sobre cuestiones del espacio público y otros lo han tenido como una pregunta constante, pero cuando les preguntamos es como, no, yo no sé si investigué tanto esto y de repente surgen un montón de cosas. Incluso yo te comentaba cuando hablábamos. Hay un artículo tuyo que haces un poco este recuento de las cruces, de la cruz, de las tres cruces y de Iemanjá y demás, que está buenísimo. Y yo había encontrado también esto, lo había usado para trabajar. Y entonces, muchas gracias por el recuento, porque también creo que está bueno ir viendo en esto, ¿no? Como es una preocupación latinoamericana en algún sentido, eh, es genial poder recuperarlo y el caso de Uruguay siempre es interesantísimo. Ahora, si te parece bien, le doy la palabra a Alejandro, que seguramente tiene algunos comentarios, y a Juan, Perfecto, y después seguimos charlando. buenísimo. Sí, a ver, bueno, buenísimo, Néstor, muchas gracias. Bueno, hay muchas cosas que salen de tu charla. Em, Me parece que una de las cosas más interesantes y que tiene que ver también con lo que dijo Pilar es, bueno, cómo usamos las categorías, los que estudiamos esto y la confusión o la poca clarificación que tuvimos en general, que estamos quizás empezando a mejorar respecto de la poca especificidad de la idea de lo público, ¿no? Y de cómo, bueno, si ya hablamos de lo público es una cosa y si hablamos de espacio público ya sería otra, quizás más circunscripta a lo urbano, espacial. Sería como el espacio público sería como una dimensión entre las varias posibles de lo público, ¿no? Cosa que en general no deslindamos muy bien y estamos empezando a deslindar, y ahí es donde uno, como vos dijiste, no, bueno, no, yo no estudié esto, después cuando repasás tu trayectoria, uy, bueno, sí, pero en realidad sí estudié esto, solo que, bueno, a lo mejor me preocupaba más la dicotomía público-privada, la laicidad, pero son todas cosas que se tocan, ¿no? Em, yo te haría dos preguntas. Una que ya me la olvidé, pero bueno, la primera sería si puedes decir algo sobre cómo los distintos grupos en los últimos años, sí, ahí me acuerdo de la segunda, los distintos grupos en los últimos años fueron Te estoy intentando, perdiendo el audio, Alejandro. Los distintos grupos los últimos años. sí, intentaron expresar su presencia en el espacio público, ¿no? Y las diferentes estrategias. A ver, yo por ejemplo me acuerdo de los umbandistas queriendo festejar a Ogún en el monumento a Artigas. O me acuerdo también de una controversia que hubo cuando creo que fue el obispo Sturla y algunos católicos querían empezar a colgar, yo creo que hay un artículo de Juan Escuro, creo que eran como banderas en los balcones, ponele, ¿no? Que también hubo otra controversia. Y me pregunto cómo juegan los evangélicos en esto, qué intentos hicieron o no los evangélicos. Y la segunda pregunta ya sería más para el lado más obvio, pero que también tiene que ver con lo público, y no sé si con el espacio público, pero también estaría bueno empezar a pensar si tiene que ver con el espacio público o es solamente lo público, que sería la otra gran variable que es siempre religión y política, ¿no? Y cómo esto se vivió o se vive en Uruguay, por ejemplo. Pienso siempre, bueno, yo conozco mucho a Susana Andrade de Oyum,
Y bueno, ella llegó a tener un cargo a ser diputada, creo, no me acuerdo si oficial o suplente, y ahora creo que el marido, Julio Cronenberg, es el que tiene un cargo. ah, y bueno, y no sé, creo que también hay diputados evangélicos, ¿no? Entonces, un poco, bueno, cómo los distintos grupos se expresan en estas dos arenas, en el espacio propiamente físico de la ciudad y en otro espacio de lo público, que ya no sería tan espacio físico, sino, bueno, la parte de la política, ¿no? Y cómo esto está cambiando en los últimos años, porque una cosa interesante es este cambio, ¿no? Que vos ves en los últimos años, que bueno, ok, sí, ya podemos poner a Iemanjá, eh, bueno, al final la chica pudo ir, ¿no? Entendí bien, la chica pudo ir con el jihad a la escuela, pero bueno, no sé si hay otros casos. Digo, bueno, a ver si puedes profundizar un poquito más en estos Bien, cambios que hubo en los últimos años. voy a empezar por Iemanjá, que no la mencioné. Iemanjá se volvió un culto popular enorme que todos los días 2 de febrero se realiza en las costas de Montevideo. La playa principal es la playa Ramírez, ahí en el centro, en Parque Rodó, pero se genera una asistencia masiva a la Rambla de los cultos afro. Cada terreiro organiza su espacio, hacen las ofrendas correspondientes, van los fieles, vamos muchos curiosos o analistas de estos temas. Pero el tema es que se volvió una de los centros de religiosidad popular de Uruguay, sin lugar a duda. Criticado por algunos, pero por primera vez el ministerio, hace unos años ya el Ministerio de Turismo lo puso como los acontecimientos turísticos de temporada de verano. Este, Ir a ver eso y gente que viene y se asombra, extranjeros que vienen y tienen la imagen del Uruguay laico y se asombran de esta situación. Pero ha ganado una legitimidad enorme. Cuando la pandemia, la Tendencia Montevideo acordó con los cultos afro que no hubiera presencia pública en las playas y acordaron y trabajaron juntos y sacaron spots juntos para lograr que eso no sucediera, para no expandir la pandemia. Eh, lo que mencionabas de las balconeras, el Carnaval de Stur hace unos años promovió unas balconeras que eran un nacimiento, la Virgen San José y el Niño Jesús, que decían Navidad con Jesús. Y las promovió y la gente que las quería comprar y poner en su balcón, las ponía. Bueno, resulta que buena parte de la ciudad empezó a tener esas balconeras. Y fue un escándalo público. ¿Cómo puede ser que haya en edificios bal- hacia lo común, hacia lo público, balconeras que son privadas de quienes creen en eso? ¿No? La difuminación o la expansión de lo público o lo estatal hasta el límite que si está del lado afuera o mirando hacia el lado afuera de tu casa puede ser cuestionable, ¿no? Las balconeras quedaron y bueno, aparecieron mil memes con Marx, Engels o Varela de Valle y el Niño Jesús. Pero fue un shock al comienzo. Me acuerdo hasta fui a la televisión a hablar de esto, me invitaron, porque había gente que se oponía radicalmente a que pudieran expresar un símbolo religioso en su balcón, en su ventana, ¿no? Y creo que se terminó laudando cuando el presidente Tabaré Vázquez, que no era creyente, pero su mujer sí, ella puso una balconera en la casa privada de Tabaré Vázquez. Entonces, ahí creo que bajaron sobre todo las críticas de izquierda y otras más también. Y después ha seguido con más o menos intensidad, se renovó en la imagen en algún momento, pero ya no tiene el impacto que fue, wow, una imagen religiosa cristiana que se ve en muchos balcones de la ciudad. Muy, muy interesante. Después, los evangélicos y el espacio público. Bien, los evangélicos, las principales dos estrategias han sido mediáticas, tener espacios, esto ya es viejo, ¿no? Espacios en los medios de comunicación o tener medios de comunicación propios. Normalmente en Uruguay son espacios en medios, al cierre de la transmisión antes del cable de la televisión abierta, en algunos cables, en radios, en la noche, etcétera. Eso fue una estrategia, la primera estrategia de implantación pública para mí fue esa. Después, la aparición de templos en lugares centrales de la ciudad. La Iglesia Universal del Reino de Dios construyó un megatemplo en pleno 18 de julio. Megatemplo para Uruguay, ¿no? No tiene las dimensiones de...
Acabo de estar en Bahía en uno de ellos y es un poquito más grande que el nuestro. Y también otro cine que se transformó en la iglesia del Pastor Márquez, muy visible, muy céntrico en 18, o sea que empezaron a aparecer visibilidad de esto, ¿no? Eh, Después hay cierta visibilidad cuando se discuten ciertas leyes de lo que se ha llamado derechos sexuales y reproductivos, etcétera. Este, la última fue la eutanasia hace poquito. Y en todas ellas aparecen grupos evangélicos protestando fuertemente y grupos ligados a las jerarquías católicas y más conservadores también. No todos los católicos están en la misma posición, pero también allí. Entonces ahí hay confusiones en lo público donde aparecen encontrados en determinados sectores, no todos los evangélicos, determinados sectores pentecostales, básicamente neopentecostales, y determinados sectores de la Iglesia Católica. Eh, y el paso a la política, que en América Latina está bastante más estudiado, y en Brasil también, es el mismo paso en términos de que del rechazo a la política a el uso de la política para hacer la voluntad de Dios, hay un cambio de actitud básico del mundo evangélico, ¿no? Del rechazo total a algo corrupto que no había que tener nada que ver al paso de hoy, que es uno de los nuestros para llevar nuestro mensaje y hacer todo según la voluntad de Dios. Este, Eso ha pasado, pero en Uruguay los partidos políticos son muy fuertes. Es una cosa que llamamos la partidocracia. De hecho, los partidos más viejos de Uruguay son apenas más jóvenes que los demócratas y republicanos de Estados Unidos, tienen más de 170 años. Y son de la misma forma que salió de un ideal laico, civil, integrado a la República, los partidos políticos son la vía de integración. Entonces, a diferencia de Brasil, no puedes llegar al Parlamento por un partido confesional. Tenés que hacer alguna alianza con un partido político. Y ahí hubo dos caminos. Aquellos que hicieron alianza buscando ellos ser parte del partido y aquellos que los fueron a buscar los partidos a ver si le traían rédito, como en el caso Bolsonaro. Disculpen que estoy un poco resfriado. Esos dos caminos terminaron con gente en el Parlamento, diputados. La madre Susana Andrade fue diputada suplente e integró listas de la izquierda. Gerardo Amarilla integró listas del Partido Nacional. El Partido Nacional había dos o tres grupos evangélicos distintos. Pero al momento de que hay que votar y definir internamente en el Parlamento, no hay bancada religiosa, no hay bancada evangélica. ¿Por qué? Porque ahí los que disciplinan son los partidos. Y si no acatás lo que el partido dice, no somos parte. Salís afuera, perdés cargos, ¿no? Etcétera. Entonces, el peso de la estructura político partidaria en Uruguay es muy fuerte, por suerte, para el bien de la democracia, digo eso. A veces se pone pesado eso, pero permite ser un filtro que articula gente que venga del mundo religioso con su énfasis, con su propio discurso, pero que está alineado con los lugares de las posiciones de los partidos. Hay una cosa curiosa que está pasando ahora, en estos días, estos meses últimos, que es un católico conservador que había votado siempre dentro del Partido Nacional, salió del Partido Nacional para crear su propio partido con el énfasis católico conservador, antigénero, anti opciones sexuales diversas, anti-eutanasia, anti-aborto, anti todo. ¿Sí? Y el otro fenómeno es la que era candidata a vicepresidenta de un partido pequeño, que es el partido militar en Uruguay, también abandonó ese partido para crear un partido político con la misma lógica. O sea que se han creado dos pequeños espacios que el tiempo dirá hasta dónde llegan. No, porque ninguno de ellos llegó al Parlamento dentro de los partidos tradicionales, considerando al Frente también tradicional. Vemos cómo se... Pero por primera vez dice, no me voy porque tengo que hacer un partido que tenga que ver con recoger el voto cristiano en el sentido de cristiano conservador, tipo Bolsonaro, Trump, etcétera, ¿no? Es una experiencia nueva. De hecho, acá hubo partido confesional católico,
que fue la Unión Cívica y que después se transformó en el Partido Demócrata Cristiano, pero el Partido Demócrata Cristiano, a diferencia de los PDC de otro lado del mundo, fundó la coalición de izquierda Frente Amplio junto con los comunistas. Entonces tuvo un derrotero muy distinto. Y tanto la Unión Cívica como el PDC ya no existen, o si existen es nominativamente porque no tienen votos. No hay nadie que haya llegado al Parlamento con esos votos. Sin embargo, sí han llegado al Parlamento evangélicos y umbandistas, que efectivamente, por los mecanismos que decíamos recién, logran espacio de participación en lo político. Y por ahí me quedo para esta primera vuelta. No, yo me quedé con dos cositas, me gustaría ver si podés ampliar. Dale. La primera, en torno a la laicidad y como se llama, como una suerte de elemento identitario, como casi Ujú. como fundacional, como que es previo, no diría a la Exacto. nación, a la república. Eh, en el fondo, como se llama, esa laicidad no deja de ser neutral y se termina volviendo una cosmovisión que está no está por encima de las cosmovisiones, sino que en el fondo es una cosmovisión más. Y en ese sentido, no termina favoreciendo como una se llama cosmovisión en competencia, ciertas cosmovisiones en detrimento de otras, y no es como una especie de gran articulador general. Y vinculado con eso, y ya bajando más al campo específico de la diversidad religiosa, eh, esta cultura, que vos no sé de la palabra medianía, pero ha aparecido, la cultura de la medianía, la Mesocracia. cultura de la mesocracia, Mesocracia. No es la una palabra mexicana. mesocracia y la integración. ¿Qué posibilidades le da a una gestión de la diversidad religiosa donde prácticamente ser distinto y distinguirse en el fondo no está bueno? Excelente. Perdón, Sí, a Néstor. ver, perdón, Pilar. No, sumo una pregunta en línea con lo de Juan sobre la idea de laicidad, que es Ujú. que nosotros venimos viendo también que hay una discusión donde algunos actores religiosos del campo de la diversidad religiosa retoman el concepto de laicidad diciendo, yo quiero que, por lo menos en Argentina, donde la cosa está más mezclada, porque yo quiero que el Estado sea laico y por lo tanto respete a todas las religiones, ¿no? Un poco si empieza a haber como una torsión entre esto que te decía Juan de una laicidad como una especie de creencia en competencia frente a, a una transformación del concepto en los últimos años, incluso entre quienes lo usan regularmente, ¿no? Ujú. Interesante. A ver, lo de las cosmovisiones, yo he dicho en algún artículo que la laicidad como asunto identitario, porque si algo sale, queda como impregnado en nosotros, en nuestra cultura, desde el fin del siglo XIX, es el ser laico, ¿no? Además, dice Uruguay es un país laico. Yo, no, 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 Uruguay es un país plural, tiene un Estado laico. El que es laico es el Estado, no es el país. Pero la gente sigue diciendo es un país laico, ¿no? Entonces, cuando decimos un librito a los 100 años de separación institucional en 1919, en 2019 lo hicimos, fuimos a difundirlo gracias a la editorial, a varios centros educativos y reuniones con profesores, y ahí nos asombramos con la colega que lo hicimos de la enorme variedad de visiones de laicidad que hay. Porque hay una laicidad, que es la laicidad política de la que no hablé, que es la introducción de elementos políticos partidarios en la educación pública. Eso es entendido como laicidad en Uruguay. Por lo cual la laicidad es una especie de gran neutralidad, no solo para lo religioso, sino también para lo político en relación al Estado. Solo en Uruguay funciona este concepto. Entonces, yo que sigo analizando noticias de cuando se habla de violación de la laicidad, por ejemplo, fue el diputado de tal partido y habló de tal cosa en una perspectiva de su partido en un centro educativo público. ¡Wow! Violación de la laicidad. ¿No? Y hay un escandalete y no pasa nada, pero siempre hay respuesta de ese tipo. Entonces, como que tenemos un concepto difuso, tenemos como que religión difusa, mira, deberíamos hablar de laicidad difusa, en términos de qué es esto de la laicidad. Pero nadie duda que es importante y bueno, y que nos salva de particularismos extremistas religiosos. Ese es un poco el imaginario, ¿no? Eh, en relación a la diversidad religiosa, en Uruguay no existe ningún organismo del Estado que tenga que ver con lo religioso.
ninguno. No hay secretaría de culto, no hay ley de culto. Es más, es privado, no le importa a nadie. El censo uruguayo no pregunta por religión porque es un asunto privado y no sirve para nada preguntar por religión. Digo, hay una matriz ideológica, obviamente, allí, ¿no? Entonces, cuando uno habla de gestión de diversidad religiosa, te mira y te dice, lo que es un asunto privado, no hay nada que gestionar. Es más, en Uruguay no es obligatorio que uno se registre como lugar religioso, como culto, iglesia, secta, lo que fuere. No es obligatorio. Podés registrarte a efectos de tener bienes a tu nombre, etcétera. Cuando ese registro se da, te dan un estatuto tipo que tenés que llenar, que es el mismo que tiene que llenar un club de bochas, por ejemplo. Porque es un asunto privado, es lo mismo un club de bochas, un cuadro de fútbol de baby y una iglesia, ¿sí? O un culto nuevo, o viejo, no importa. Entonces, esa imagen donde se minimiza lo religioso y se saca de lo público, hace que hablar de la gestión de la diversidad religiosa sea improcedente. Es más, se invisibiliza lo religioso. Volviendo a trayectorias, en el año 93 hicimos una encuesta sobre religión en Uruguay después de, hacía muchos años que no se hacía una, hacía 30 años que no se hacía una. Y nos dieron cifras como que casi 9 de cada 10 uruguayos, 8 y algo de cada 10 uruguayos creían en Dios. Y los católicos eran un 54%. Y nosotros mismos revisamos todo porque nos parecía que era un disparate eso. Porque teníamos introyectada la visión laica. Y lo chequeamos por todos lados y estaba todo bien. Chequeamos la digitalización, la muestra, estaba todo bien. Y fuimos a la prensa con estos resultados y la prensa le decía, eso no puede ser, ¿cómo es esto? No, teníamos un imaginario donde lo religioso no se ve, no es parte del asunto. Los medios ahora se van cada vez más, las redes ni qué hablar, pero no era asunto visible. En el 2008 sacamos una guía de la diversidad religiosa en Montevideo que solo juntaba 58 grupos, pero que en el trabajo de campo habíamos visto más de 100. Fue un impacto también. ¿Cómo que existe todo eso en Uruguay? Pero no se ve. Yo siempre digo que las diferencias culturales hacen que veamos cosas y otras que no. Una anécdota muy extrema. Tuve unos alumnos chinos que habían estado 6 meses en Río de Janeiro. En China la religión no existe. Existe, pero es más complejo. Entonces les pregunté, ¿qué vieron de Río? No sé qué. Y el Cristo del Corcovado, me dijeron, ¿lo qué? El Cristo del Corcovado. Me miraron así como diciendo, ¿de qué nos habla este tipo? Digo, ¿no vieron una imagen así grande? Allá arriba una estatua así. No tenía ningún significado cultural para ellos. Ninguno. Era una piedra brasilera. Y nos pasa lo mismo con la laicidad. Nosotros estamos tan imbuidos en nuestra propia cultura que no podemos ni ver la diversidad. Y lo primero que nos pasa con la diversidad es criticarla, ¿no? Yo le digo a mis alumnos acá en la universidad, no, ninguno de ustedes tiene el pelo pintado de colores estridentes, rojo, azul o verde, ninguno. ¿Y se creen que ustedes eligieron eso? No, es el modelo mesocrático uruguayo, no pueden distanciarse demasiado. Y no nos damos cuenta cuán introyectado tenemos nuestra socialización ciudadana, que nos parece lo más normal, lo nuestro, y comentario típico de alumnos que se entrecruzan, que van al exterior y te dicen, hay unas procesiones, unas cosas locas, estuve en Lima, en Estados Unidos, y vienen azorados de lo troglodita que son los demás, ¿no? Esa es la palabra. Y dice, ¿dónde viven? Entonces yo digo, miren, Montevideo es Uruguay, mejor dicho. En población es un barrio de San Pablo. Y Genópolis tiene la misma cantidad de habitantes que Uruguay. Entonces sean un poco más humildes en ver cómo pasa esto en el resto del mundo. Y me pasa con algunos norteamericanos que vienen de intercambio que te dicen, acá en Uruguay son todos ateos, ¿no? Porque la visión de ellos es que lo religioso en lo público es algo positivo. Y acá es lo contrario. Entonces, como nadie lo manifiesta públicamente, como no hay ese tipo de cosas, nuestras matrices culturales no nos hacen ver la forma que otros lo viven. Por lo tanto, hablar de gestión de la diversidad religiosa en Uruguay es todavía algo casi imposible. La única vez que escuché una publicidad oficial que decía Montevideo de diversidad religiosa fue un anuncio publicitario que hizo la Intendencia de Montevideo junto con todos los cultos afro cuando la pandemia, donde aparecían varios maes y paes diciendo no vayan el 2 de febrero porque la pandemia, vamos a prender ofrendas en tales lados y estos separados.
y terminaba diciendo Montevideo Diversidad Religiosa, lo único que decía. Pero no hay otra, o sea, hace unos años me llamaron de Chile también que querían hacer un encuentro de gestores estatales de la diversidad religiosa, secretarías de culto, ministerios, no hay en Uruguay, no existe eso. Si un grupo religioso tiene que golpear una ventana por algo, lo hace en función de que es una asociación civil y va a pedirle a alguien que le dé al club de bochas, a la iglesia, al club de fútbol, tienen el mismo estatuto. Entonces, hay una matriz muy fuerte de la laicidad uruguaya entendida como exclusión de lo religioso. Entonces, pensar en gestión de la diversidad es complejo. Sí, yo creo que remarcaría de vuelta lo que dijiste sobre la diferencia entre laicidad y laicismo, ¿no? Porque, digamos, eso siempre está bueno señalarlo. Que bueno, Sí, también uno podría decir, bueno, son nuestras posiciones, ¿no? De los académicos o de ciertos académicos sobre lo que sería quizás, digo, pueden ser juicios de valor nuestros también, ¿no? El laicismo como exclusión de lo religioso y la laicidad, como dijo Pilar, como, bueno, no, respeto de las distintas confesiones, etcétera. Entonces, digamos que, bueno, lo de Uruguay sería más un laicismo que una sí, laicidad, ¿no? hay de todo ahí porque cuando uno empieza a analizar posiciones hay de todo un poco, ¿no? Pero yo intento distinguir acá en clase secularización, proceso social de largo aliento, laicidad, formatos, ¿no? Cómo eso se concreta en las estructuras, en las leyes, en la organización política, etcétera. Y laicismo, actitud en contra de la presencia de lo religioso en lo público. Milot dice que esto a veces se convierte en una ideología y un dogma a la larga. Pero hay un sector de la sociedad con mucha capacidad pública de incidencia que tiene una posición laicista claramente, ¿no? No, no, a la ley los protege, hagan lo que quieran, pero nada en lo público, no, no nos embromen con eso, ¿no? Todo, crean lo que quieran, pero no embromen con eso. De hecho, hace unos años hubo un hospital público del interior que apareció una imagen de una virgen, ¿no? Que alguien la llevó y la puso enfrente a cuidados paliativos, porque había una señora que estaba muriendo que pidió tener una imagen de la virgen. La pusieron en el patio, ni siquiera dentro del salón de la pieza de esta señora. Escándalo público. La masonería se quejó, cartas a los ministros. ¿Cómo puede ser que una imagen religiosa en un hospital público? Y el tema era atender el derecho a esa señora que creía en eso a tener su propia imagen por un tiempo. Entonces, esas cosas son como extremadas en el modelo laicista, en el modelo de laicismo. Laicidad es, en definitiva, es un acuerdo para la convivencia donde nadie le impone al otro y el Estado queda libre de definirse por definiciones religiosas. No se define por ninguna, respeta todas, entiende todas y las reconoce, que es la diferencia. En Uruguay no las reconocen. Si bien el enunciado constitucional es distinto al francés, en Uruguay se intenta no reconocer. No están ahí, es un asunto privado, no nos compliquen. Y en los sitios públicos no puede haber un jerarca de la administración pasada de la salud, tenía en su escritorio un crucifijo. El hombre es católico tenía un crucifijo. Escándalo. ¿Cómo puede haber un crucifijo de una oficina pública? Como si las personas dejan de creer en algo y se vuelven neutras cuando entran a un lugar público, estatal. Es una irracionalidad absoluta, porque todos conjugamos muchas cosas. El tema es si el hombre se hubiera dedicado a convencer que el catolicismo era lo importante, bueno, es otra historia. Pero el tipo tenía un crucifijo en su escritorio. Y bueno, eso fue motivo de protestas públicas, escándalos, ¿no? Es que en realidad la postura laicista es la que tiene mayor imbricación en determinadas esferas de poder uruguayo que cruzan sectores de derecha y de izquierda y masonería. Es interesante el ejemplo porque, digamos, es un buen Para, ejemplo no te oigo casi, estás muy lejos del micrófono. que es muy interesante el ejemplo que pones porque, digamos, ahí está bien la idea o la función o la dimensión espacial, porque el tipo lo tenía en su escritorio, que es bien distinto tenerlo en el escritorio que ponerle en el pasillo.
¿no? Porque ahí ya, si vos Claro. lo pones en el pasillo, lo pones en un salón, en la pared, digo, y es nada más que una transición, ¿no? De un escritorio a una Claro. pared, pero ahí sería una diferencia, sí, sustancial, y ahí uno sí podría decir, bueno, discutir, ¿no? Es diferente No, no, discutir ahí claro. el crucifijo en una pared, en un salón, es una cosa, y un crucifijo en un escritorio de una persona es otra, ¿no? Digo, también Claro. para mostrar un poco la dimensión, Y la importancia de la dimensión espacial, exactamente. Eso es muy importante lo que decís porque no es lo mismo. Unos metros al lado es la institución la que pone el crucifijo. claro, Y entonces ahí sí puede tomar partido. Dentro de su despacho es el ser humano que lo ocupa durante 4 o 5 años, el tiempo que está en el cargo. Y eso también cuesta diferenciarlo acá. Y no he mencionado, pero convendría mencionar también que la Iglesia Católica, que de alguna forma algunos actores dentro de la Iglesia Católica rechazan ese laicismo, lo quieren combatir por el lado de aumentar la definición identitaria original del Uruguay como católico. ¿Se entiende esto? O sea, a ver, rechazan el laicismo, intentan buscar vericuetos para el Uruguay católico, Artigas católico, sí, claro, en aquella época la Iglesia Católica era parte del Estado, o sea, que era lo lógico. Entonces buscan cómo resignificar una identidad primaria antes de la separación institucional, donde la Iglesia Católica tenga una posición de privilegio, llamarlo. Ese es un sector que en Uruguay está encabezado por el arzobispo Montevideo, que es el cardenal Sturla, que pelea permanentemente, da esas peleas mediáticas y por esa posición de cierto respeto mayoritario de la Iglesia Católica, que los católicos en Uruguay, según Latinobarómetro, son un 33% hoy en día. Pero había que mencionarlo porque es como el polo opuesto al laicismo, ¿no? Y él lo fundamenta justamente en luchar contra esa visión restrictiva del laicismo, pero lo hace desde la posición no del pluralismo, sino de la remarcación católica, ¿no? Que es una estrategia un poco lo que vos mencionabas en la comparación con Francia, que la Iglesia usó en Francia muchas veces para salvar esos vericuetos, ¿no? Cuando fue toda la discusión sobre el hijab, bueno, las monjas, sí, la cuestión era no se podía usar símbolos religiosos, ¿qué pasaba con las monjas? Y ahí entonces se apeló a esta idea de no, bueno, son vestimentas tradicionales francesas, qué sé yo, como una forma de escapar. Ahí quería hacerte una consulta porque lo mencionaste un par de veces y si bien en Argentina tienen una presencia por lo que vos contás es distinto. ¿Cómo es el rol ahí de la masonería? Digo, porque vos, por lo que en Argentina está como estas cosas, ¿no? De bueno, hay masones y hay masones importantes. Yo soy de La Plata, que es una ciudad diseñada por masones y está toda esta cuestión de los símbolos en el espacio público, pero y ahora creo que están intentando construir un edificio, pero hay algo como que es un poco difuso y acá vos lo mencionás como un actor específico. Entonces quería Bien. preguntarte un poco ese rol y si existían, que en algunos lugares acá en Argentina en algún momento existieron, pero en otros países sé que tienen más presencia, organizaciones humanistas, laicas, que tengan como una especie de objetivo ser un poco vigilantes de esa situación, ¿no? De Ujú. protección de la laicidad, pero como organizaciones, o sea, con una estructura organizacional, no nada más Sí, gente que sí, se queja. sí, entiendo. Sí, a ver, la masonería en Uruguay es importante desde hace mucho tiempo. Hay que acordarse que el señor Garibaldi vivió acá, se casó acá, y es sin duda yo diría que desde el fin del siglo XIX, una institución potente. Encima la izquierda, que tenía cierto prejuicio contra la masonería, cuando se enteró que Tabaré Vázquez era masón, se fue casi en masa a la masonería. Eh, y tiene posturas de este tipo muy bien marcadas, ¿no? Y tiene la masonería tiene tres organizaciones, que son la Asociación Uruguaya de Libre Pensadores, la Asociación 20 de Septiembre, que es el día que se entra en los muros del Estado Vaticano, 1867, si no me equivoco, y la propia masonería. ¿Sí? Son organizaciones conexas. Me tocó estar hace unos años ya en una charla en la Universidad de la República, un colega estaba trabajando proyecciones al 2050, entonces, bueno, el mundo ha cambiado tanto y tantos conceptos que tenemos que ajustar y cambiar, por ejemplo, el de laicidad. Dijo ingenuamente al pasar. Y había gente de esta asociación 20 de septiembre y dijo, de ninguna manera, la laicidad no se toca, ¿no? Lo volvió un dogma innegociable, ¿no?
Sí, hay estas organizaciones y se usa, yo en clase, esa anécdota que les conté de la Virgen en un hospital del interior, nosotros la utilizamos en clase para en la parte de pensamiento crítico porque quien levanta la noticia es una agencia del interior de noticias, que el dueño, fundador y dueño, es masón. Entonces cuando empieza a rastrear aparece que es libre pensador, que estuvo en la sesión 20 de septiembre, el que manda la nota al ministerio es el gran maestre de la masonería uruguaya. Entonces, evidentemente hay operativos permanentes, ¿no? Y hay tres o cuatro diputados más, pero sobre todo dos que son eh, muy fuertes en su postura antirreligiosa, ¿no? Que en antirreligiosa liberal, no, que hagan todo lo que quieran en lo privado, pero en lo público no. Entonces, estas organizaciones, tanto sea la de Libre Pensadores como la 20 de septiembre, son parte del mismo paraguas. Eh, Y sí, dice, si entran en los estatutos o en la página de la 20 de septiembre, dice que sus objetivos son defender la laicidad, libertad, igualdad, fraternidad, etcétera, ¿no? Entonces existe, sí, tiene un peso enorme en Uruguay. De hecho, tengo un colega que trabajó en la alcaldía de Montevideo muchos años y cuando visitaron formalmente la masonería le dijeron, bueno, la ley de 8 horas acá es nuestra, la educación pública es nuestra, la confesión laica es nuestra. O sea, son logros de la masonería más que del Uruguay, ¿no? Entonces sí, evidentemente tiene un poder importante en Uruguay. Yo tenía otra pregunta, Néstor, quizá para terminar, no sé. ¿Cómo entra frente a esta sociedad hiperintegradora, cultura de la mesocracia? Digo, hablamos de diversidad religiosa, ¿no? Pero ¿cómo entra el multiculturalismo y y la variable étnico-racial a incidir en los últimos tiempos, que no es exactamente religiosa, pero que tiene conexiones, ¿no? Por ejemplo, pensando en los afros y la Umbanda, o qué sé yo, los árabes y el Sí, sí, Islam. sí. Digo, está eso, está incidiendo, porque acá en Mirá, Argentina hay una diferencia notable, que de repente, bueno, ahora no, ¿no? Porque retrocedimos, pero digamos, las ideas multiculturalistas empezaron a tener una cierta vigencia durante los gobiernos de Kirchner y el último con Fernández y con Cristina. Empezó a ser casi como una política de Estado, ¿no? ¿Qué pasa con bien. eso en Uruguay? Sí, acá hay lo multicultural en Uruguay, que es bastante más homogéneo de lo que pensábamos, y menos también. Lo multicultural se expresó más por el tema de los derechos a la diversidad sexual, reproductiva, la mujer, que por otros temas. Eh, Nadie te habla de la diversidad religiosa. En términos étnico-raciales, el 10,6% de la población uruguaya es negra y sin embargo tienen un nivel de exclusión social alto y un nivel de presos negros alto y son más pobres que el resto de la población como media. El mundo umbanda no se identifica, tiene una conexión con ese mundo, pero son dos mundos como que tienen especificidades propias. El mundo de la negritud, para llamarlo de alguna forma, la asociación es afro de Uruguay, y el mundo umbanda, donde hay mucha gente que hace umbanda que evidentemente no es negra, ¿no? Entonces, la defensa de la diversidad en Uruguay siempre está vinculada a esos grandes temas de los derechos, pero no de los colectivos. Un colectivo que viene creciendo, como muchos otros lados, es el colectivo del reclamo de que los uruguayos no descendemos de los barcos, sino que hay un porcentaje de nuestra población que es indígena. Dicen muchos que charrúa, otros mantienen que es fuertemente tupí-guaraní. Pero bueno, hay unos estudios que están haciéndose ahora que, sobre bases de estudios de ADN, que parece que hay un porcentaje de la población que andaría por el 15%, todo a confirmar todavía, de ADN indígena en los uruguayos actuales. Entonces hay como una especie hay una asociación charrúa que quiere recuperar su identidad, que quiere... La diferencia entre este tipo de asociaciones y otros pueblos indígenas de América Latina es que ellos estaban mucho más organizados, sean quienes fueran, incas, mayas, aztecas, tenían otro tipo de organización. La civilización charrúa era muy poco desarrollada, eran nómades, no habían logrado una estructura social importante. Y eso primero con la matanza de Salsipuedo se mataron a muchos indios, y después con la llevada a los indios a mostrarlos a París, los últimos tres indios que quedaban puros, que se los llevaron a mostrar a París, tristemente.
El discurso hegemónico es, nosotros descendemos de los europeos. Y esto de, bueno, entonces había una especie de búsqueda justo ayer hablaba con un colega negro que está trabajando estos temas, de la defensa de la amplitud, ya sea racial o étnica, pese a que los indígenas uruguayos no hubieran tenido un desarrollo en el tiempo importante y que en cierto momento la hegemonía cultural los dio por desaparecidos. Y después el revival del encuentro de nuestras raíces indígenas también viene con cosas de la posmodernidad, de la afirmación identitaria, ¿no? Entonces, por ahí veo estos dos asuntos. Pero no está teniendo no está pudiendo quebrar esta cosa esta cultura de la mesocracia, digamos. Sí, igual yo creo que en el Uruguay ha cambiado y está cambiando mucho en todos los aspectos. Esa hiperintegración, esa mesocracia se rompió mucho cuando tuvimos las tasas de crecimiento brutales que tuvimos entre 2005, 2008 o 2010, que crecíamos a unas tasas casi chinescas, y el consumo explotó, entonces ya la gente no tenía vergüenza de comprarse cosas y de mostrarlas, etcétera. Hoy es otra situación económica distinta, pero me parece que hay como segmentos de la población que tienen comportamientos diversos y que ya no están tan preocupados por ocultarlos. Antes alguien se iba de viaje a Europa y pedía disculpas, bueno, no, me lo saqué en una lotería, ¿viste? Entonces, que ahora ya no, eso no pasa. O sea que se han roto esa parte de esos parámetros, ¿no? Y se siguen rompiendo y cotidianamente, igual que esto de lo religioso, si uno, Nicolás Guibú siempre dice que la laicidad existe en determinado nivel político, pero que a nivel cotidiano de la gente no existe. ¿No? Bueno, puede ser, discutámoslo, pero algo de eso hay, que a nivel de lo que está sucediendo en la cotidianeidad no coincide con el discurso intelectual, ideológico, hegemónico. ¿En qué deriva esto? Por suerte, los sociólogos no tenemos la bola de cristal y no podremos saber. Bueno, Muchísimas gracias, buenísimo. Néstor. No sé, Ale, si tenés algo más No, para leer. no, la verdad que hicimos un recorrido amplio y creo que la especificidad uruguaya quedó bastante clara, ¿no? Porque son como demasiados ejemplos. Néstor nos paseó por ejemplos históricos, distintas regiones de Uruguay, digo, fue así como, ok, me convenciste. Bueno, ya me habías convencido de antes, pero digamos, si alguien te escuchara por primera vez, me parece que es como un argumento súper... Y está bueno, ¿no? Porque esto uno... Me encantó, por ejemplo, el ejemplo este que parece tonto de, bueno, vi publicaciones religiosas por la avenida Corrientes, ¿no? Cosa que no vería en la 18 de julio. Bueno, yo me acuerdo cuando voy a México, que yo me encuentro con publicaciones sobre la Santa Muerte enfrente de la Catedral Mexicana, cosa que nunca pasaría en Argentina. Entonces digo, son ejemplos cotidianos tontos, pero que te van mostrando la diferente presencia posible de lo religioso en el espacio público, ¿no? Ok, en la 18 no podés tener publicaciones religiosas, bueno, pero en Avenida Corrientes sí, pero bueno, para la Catedral Argentina o en el centro no podés tener imágenes en la calle de la Santa Muerte o publicaciones, y sí en México podés tener presencia de la Santa Muerte en las calles céntricas, aledañas al Palacio de Gobierno, etcétera, etcétera. Digo, son ejemplos tontos, pero que te muestran muy claramente qué está permitido y qué no está permitido, ¿no? Y que bueno, no hay quizás un discurso legitimador todo el tiempo, digo, es una regulación social que no está expresada quizás ni en leyes ni explícitamente, pero que vos la ves en la vida cotidiana, ¿no? Y en la espacialidad, y muchas veces va más allá de la conciencia de las personas, ¿no? Entonces digo, está bueno hacer las encuestas y las entrevistas, pero también está bueno mirar uno como analista cuál es la presencia permitida o no y cuáles son los debates que se dan y quién los promueve, ¿no? Está buenísimo Ujú. esto que dijiste también de, bueno, no, sí, este ejemplo de la Virgen en el interior,
fueron los medios, pero viste, atrás de los medios están los masones. Entonces, bueno, ahí vos ves, ¿no? Cómo funcionan las cosas, ¿no? Está súper bueno. Y la presencia también de los masones, ¿no? Me acuerdo, Nicolás nos llevó a la fuente que está enfrente de la catedral y cómo en la fuente hay varios símbolos masones, ¿no? Justo enfrente de la catedral. Digo, son todas esas cosas que te muestran las diferencias entre los distintos países sudamericanos o latinoamericanos y que está bueno, ¿no? Que enfoquemos en estas diferencias, porque si no siempre estamos diferenciándonos con Europa, con Estados Unidos, y no, bueno, está bueno también, y por eso hicimos la asociación, las jornadas, etcétera, para enfocar en estas diferencias regionales y cómo nos iluminan, estas diferencias nos iluminan y nos permiten entender mejor lo que pasa en nuestros países, ¿no? Eso está Así bueno. es. Así que bueno, Bueno, no, nada, por agradecido soy yo de haberme supuesto, dado este momento de pensar sobre lo urbano y sobre lo público, y de dialogar con ustedes. Muchísimas bueno, gracias, Néstor, nuevamente. Juan, ¿querés decir alguna cosa? Cierro Bueno, yo. ya habíamos quedado más o menos en el horario que le habíamos prometido a Néstor, así que Bien, le así que dejamos todo bueno, un café antes de su clase. muchísimas Perfecto. gracias. Bueno, esto queda, como decíamos, subido a YouTube. Y bueno, para quienes nos sigan en esta serie, queden atentos que el año que viene retomamos. Así que bueno, muchísimas gracias, Néstor, también por ser quien cierre el ciclo este año. Y bueno, quedamos en contacto vía nuestras redes habituales. Gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Que pasen ¿No? bien. Muchas gracias.